Listas para saber, una vez pasado todo esto del fin de semana, cómo lo están tomando y qué es lo que ven hacia un futuro ya muy próximo, que es este 2018. Nos acompañan aquí en el estudio de Bitácora Política Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, también César Augusto Santiago, exintegrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Alberto Aguilar Iñárritu, presidente de Desarrollo Político e Ideológico del Sector Popular del PRI, y Armando Barajas, consejero político del Comité Ejecutivo Nacional priista. Mesa llena en Bitácora Política. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Antes que otra cosa, se acaba de llevar, se acaba de realizar esta Asamblea Nacional del PRI bajo varias corrientes internas, cosa que no habíamos visto en el partido, en el poder, en el PRI. Pero a ustedes, ¿qué les parece estos candados, estas modificaciones en los estatutos para abrirle la puerta a los candidatos, a los ciudadanos? Bueno, yo creo que es una consecuencia de los tiempos. Eso lo habíamos venido haciendo desde la 21 Asamblea. No se contemplaba la posibilidad de hacerlo para elegir candidato o candidato al presidente de la República. Pero en una realidad política donde hay la posibilidad de ser candidato independiente, los partidos políticos tienen que relativizar su perspectiva cerrada frente a eso, para poder tener mayores oportunidades de competitividad. Mira, yo antes quisiera decirte que el PRI que llegó a la 22 Asamblea se convirtió en un PRI más fortalecido. No se logró todo lo que se buscaba, pero hubo avances reales. Y sobre todo, desde mi percepción, el avance más importante que yo destacaría es el ánimo de la gente. Hoy yo creo que el PRI puede ser un partido competitivo para ganar la presidencia de la República en 2018. Ulises, tú has sido uno de los críticos de este partido político. Bueno, fijamos la postura. Me parece que postular candidatos que no tengan ningún compromiso con la oferta de nación del partido, con los documentos básicos del PRI, pues nos convierte en un instrumento solo para ganar las elecciones. Yo no estoy de acuerdo en esa apertura. Me parece que el PRI tiene que abrirse a los 60 millones de pobres, a las grandes mayorías donde siempre estuvo. Revisar estructuralmente al partido era uno de los objetivos de la Asamblea. Hubo avances pequeños. No se definió, por ejemplo, el método para elegir al candidato. Nosotros, un grupo de priistas, impulsábamos la consulta, la elección directa a militantes y simpatizantes para elegir la candidatura presidencial. No se logró, se pospuso hacia el Consejo Político Nacional. Se logró el tema de los chapulines, de tener a los que saltan de una plurinominal a otra plurinominal. Pero me parece que se tiene que revisar, no ha concluido. Es un grupo que ha venido empujando la apertura del PRI, pero sin ningún objetivo, te repito, ninguna vinculación con el partido, con sus documentos, con el proyecto de nación. César Augusto. Bueno, pues yo, fíjate que en el tema de los estatutos, mejor dicho del estatuto, porque solo es uno, no sé por qué le dicen estatutos en plural, solamente es uno. Pero quiero decirte que para mi gusto este cambio termina con el sistema de partidos en México. No es un cambio menor, ni creo que debemos personalizarlo. La peor manera de discutir las cosas en un partido político es personalizarlo, si es para mí, si es para Nuño. Yo creo que los dos son gente respetable, su familia, la familia de Mit es una gente honorable, yo creo que es una buena persona. Pero el tema es que con esto acabamos de concluir el sistema de partidos políticos en México. ¿Para qué quieres partidos? Si los partidos son franquicias que simplemente ofertan la candidatura a cualquier ciudadano, pues ¿qué caso tiene que tengas tú todo este dispendio público en financiar a los partidos, en darles una serie de privilegios, si ya puedes postular a cualquiera? La lógica de esta decisión es, para mi gusto, la más triste que he visto en muchos años. Acabar con la poca identidad que podía haber uno con el proyecto
priista de tantos años, con nuestro compromiso ideológico que sostuvimos con la gente. Yo no participo de la gente que dice, bueno, es que el debate ideológico ya concluyó para los que quieren que concluya, para los abusivos que están encima de la voluntad de la gente. Yo fíjate que al final de cuentas estos temas del estatuto, yo no fui a la mesa del estatuto, porque me parece, fíjate, que hay un contrasentido que lo quiero platicar con mis amigos priistas. El gran contrasentido es, ¿por qué si te vas a la mesa de declaración de principios y declaras ahí que el PRI es un partido de corte socialdemócrata? ¿Por qué si vas a la declaración, al programa de acción y encuentras que hay una gama de programas de naturaleza socialdemócrata que aprobamos completamente? ¿Por qué si vas a la mesa de visión de futuro y hablas de un partido que tiene un compromiso real para abatir la pobreza, la desigualdad, y luego dices, bueno, todo esto lo puede ofertar cualquiera? Del PAN, yo al presidente de la mesa del estatuto, Jorge Carlos Ramírez Marín, que lo vi entusiasta en el tema, le pregunto cómo vería él que postuláramos en Yucatán al presidente de la Cámara de Comercio de Yucatán como candidato a la gubernatura. Pues, ¿por qué no? O a los priistas en general, ¿por qué no nos vamos con Margarita Zavala o con el otro señor Moreno Valle, que a lo mejor no les dan la candidatura en el PAN, van a hacer un berrinche? Bueno, pues les abramos las puertas y que vengan con nosotros. Don Armando, ¿usted qué opina de esto? Que incluso usted ha sido muy crítico en el sentido de que incluso también ha denunciado a exgobernadores corruptos. Sí, yo creo que dicha propuesta, y coincido con mis compañeros priistas, establece un sistema de privilegios para los ciudadanos o los militantes que pretenden llegar a tomar una candidatura. Y al verdadero militante del partido lo hacen a un lado. ¿Por qué? Porque se requiere de cumplir con ciertos requisitos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, tanto ser candidato a diputado local, diputado federal o hasta la misma presidencia, como es contar con los avales de los sectores, como es lo de estar al corriente en los pagos de las cuotas del partido, cosa que va a quedar a un lado para aquellos que son simpatizantes o militantes, siendo que los demás candidatos tienen más privilegios, están por encima de cada uno de nosotros como cuadros del partido. A nosotros sí se nos exige, a la base sí se nos exige que cumplamos con requisitos, y a los que van a llegar no se les va a exigir. Va a venir en el método, va a venir en el reglamento, pero eso va a estar hecho a modo. Entonces coincido con mis compañeros priistas que está hecho a modo para que los militantes verdaderos de nuestro instituto político se hagan a un lado, para que dejen pasar a quienes no militan en el partido. Y ya decía nuestro compañero que puede llegar alguno de los que hagan su berrinche en su partido político y aceptarlo nosotros. Bien, cuando el auditorio de Bitácora Política se enteró que venían los cuatro invitados, decían, bueno, viene el Bronx del PRI, ¿no? Viene el Bronx del PRI porque estarían en desacuerdo en distintos puntos. Voy en espera de sus respuestas en orden, hacia mi izquierda. Primero Ulises Ruiz, luego Armando Barajas, luego José Alberto Aguilar y luego César Augusto Santiago. La pregunta directa es, ¿el PRI que requiere mantener la presidencia para el 2018 se está construyendo, sí o no? Y si no, ¿estarían dispuestos a continuar dentro del partido, Ulises? Bueno, mira, la lucha, lo he comentado con el propio dirigente del partido y con compañeros, va a seguir. No es resolverla en una Asamblea Nacional. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Me parece que del PRI hace 30 años se apoderó un grupo de neoliberales que son el modelo económico de este país, que ha entregado muy malas cuentas a México, casi 60 millones de pobres, más de la mitad de la población en la pobreza. Te da una idea de los resultados contundentes y de que está reprobada esta clase política. Ellos son los que están apoderados del PRI, ellos son los que tienen las estructuras y los instrumentos pues para resolver asambleas como la que acabamos de vivir, mayoriteando y arrasando, sin razonar, sin escuchar, sin dialogar, sin abrirse, sino es simplemente a la votación mayoritaria, porque así lo manda una cúpula que es la que ha estado apropiada del partido. El partido es de la militancia.
y vamos a seguir hablando de la militancia. Hoy pospusieron el método de elección. Vamos a ir a recorrer el país, vamos a hablar con consejeros políticos nacionales para tratar de convencerlos, para argumentarles, para darles razones de fondo de que, por ejemplo, la candidatura presidencial debe ser decidida por la militancia y por los simpatizantes del PRI. Ya abrieron los candados, ya lo resolvió la Asamblea. No es definitorio, no es definitivo, tenemos que seguir peleando el fondo de estas cuestiones del partido, pero bueno, puede inscribirse el que pueda, ya hay esa posibilidad de cualquier ciudadano, pues que lo vote la militancia y que sean los mexicanos priistas de todo el país en urnas quienes decidan quién va a ser el candidato o la candidata presidencial. Es lo justo. Bien. Y que sea la militancia la que los acepte o rechace en las urnas y decida quién va a ser el candidato presidencial. Solo así vamos a ser competitivos. Solamente así. Gracias. Armando Vargas, con la misma pregunta. Yo creo que lo que se debe de hacer es una consulta general, una consulta a la militancia, una consulta a la ciudadanía. Los partidos políticos estamos muy denigrados ante la sociedad civil. Siempre se nos marca a todos, no nada más al PRI. Todos los partidos políticos están señalados como corruptos, todos sus políticos. Aquí tenemos notas a diario de eso. Sí, pero son todos los partidos. Todo lo que nosotros estamos viendo es que ya es necesario que la ciudadanía sea la electora en este 2018. Y a la pregunta de si seguiré o seguiremos dentro del partido peleando, haciendo esta lucha, sí lo vamos a seguir haciendo. No vamos a cambiar de partido, en lo personal no voy a cambiar de partido, voy a seguir dando la lucha desde adentro para tratar de limpiar, por un lado, de malos funcionarios que han emanado de nuestro instituto político sí, y que han sido señalados por la propia ciudadanía, y la otra es arriesgar todo para poder ganar la presidencia de la República en el 2018. Muy bien. José Alberto Aguilar. Yo creo que sí, es la respuesta que yo te daría. Yo creo que lo que se logró en la Asamblea sí favorece la construcción de un partido más competitivo. ¿La tarea está terminada? No, no está terminada. Un común denominador de todas las expresiones que nos manifestamos de manera crítica en el proceso de Asamblea fue que la consulta a la base es un mecanismo que permite que el candidato o la candidata surja a buscar el voto de la sociedad con un soporte del voto de la militancia y los simpatizantes. Bien, dicen algunos que con el voto de la militancia no se gana, sí, pero sin él tampoco se gana. Entonces, este proceso nos sigue uniendo en esta lógica. Hay que razonar en función de la competitividad. No tengo ninguna intención de dejar el PRI. A mí me parece que el PRI tiene todas las condiciones para ser un partido competitivo que gane la presidencia de la República en 2018. Porque Morena está de promoción, ¿eh? Pues qué bueno que esté de promoción, y eso habla de la fragilidad de una propuesta, porque esa promoción a la hora de manejar diputaciones y senadurías, creo que van a ir a la insaculación o a esas fórmulas de un volado que el gran sacerdote de Morena determine. Yo creo que esto apenas comienza. Bueno. Yo creo que a partir de la Asamblea, la elección del 18 se mira en 3/3, y añadiría 2 elementos más. Me sumo a la visión que tiene mi amigo César Augusto de que el sistema de partidos va a ser otro de aquí en adelante. Y no puede ser de otra manera. El sistema de partidos que nos dejó la transición está acabado. Vamos a la primera elección del siglo XXI. La de 2012 fue la última del siglo XX. Y no podemos ir así. Y la ideología es importante, y tan es importante que una cosa que no está recogida en las notas periodísticas es que el PRI precisó su ideología. Bien que se manifiesta socialdemócrata, pero dice que la concretiza en el liberalismo igualitario. Ni neoliberalismo depredador, ni populismo violento y confrontador y mentiroso. Liberalismo igualitario. Bien, termino la ronda de esta pregunta con César Augusto Santiago. Pues mira, primero que nada, respondiendo a tu comentario inicial, sí, yo no formo parte de ninguna cofradía, lo quiero decir claramente. Yo presido una organización que se llama Alternativa.
El nombre de alternativa es justamente porque creemos que nuestra organización es la alternativa. Nosotros surgimos en un fenómeno parecido al que estamos viviendo en la época del presidente Zedillo, cuando en 6 años de gobierno, de su gobierno, cambió 7 presidentes del partido. Y nosotros dijimos, bueno, pues no puede haber un modelo que crezca si los cambias cada año. De ahí surgió mi organización, que hemos luchado para hacerle una propuesta a la sociedad, que me doy cuenta que a la gente del PRI poco le importa. Hay 2 PRIs que vimos en la asamblea, uno al que yo acudí, estuvo Aguilar también ahí en esa mesa, de gente muy preparada, participativa, gente digna de que no lo traicionen, porque fueron con el ánimo de proponer, de avisar. Por el contrario, el otro PRI es parte del que estaba en la mesa del estatuto, ahí 10 o 12 muy conspicuos priistas decidieron por cómo mandar el mensaje y cómo lograr lo que finalmente lograron. Yo pienso que el PRI no aprovechó la energía de esa gente buena que quiere opinar, que quiere decirle a la sociedad mexicana, miren, nosotros en el PRI ha votado muchísima gente a través de los años. Si uno considera realmente cuántos han votado por el PRI, son millones a través de 80 años, millones de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa gente se está saliendo del PRI. Los malos intérpretes de esta realidad tienen un sesgo muy difícil de aceptar. Dicen, no es que nos tenemos que abrir a tratar de convencer a los panistas y a los priistas. No, tenemos que convencer a los priistas que se están alejando del partido, porque no encuentran una respuesta a nuestra identidad como partido político. Por supuesto que les digo, yo pensé que aprovechando esa energía de la gente positiva, los felicito, me identifico mucho con ellos, ojalá sigan militando, el PRI hubiera salido con una propuesta que realmente nos uniera a todos. César Augusto se queda en el PRI. Bueno, pues por el momento sí, estoy en el PRI, la lucha es en el PRI, bien, pero nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? En la política. Ni la militancia tampoco. ¿Y Ulises Ruiz se queda en el PRI? ¿Aún y con todo esto? Vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir. Por último, preguntarles qué es lo que le hace falta al PRI, al partido en el gobierno, para no abandonar nuevamente Los Pinos como sucedió en el año 2000 y seguir pues ganando, porque ya hemos visto que desde el 2015 ha sido descalabro tras descalabro en las elecciones para gobernador. Resolver 3 cosas. Cuéntanos. Decirle a la gente qué es y por tanto qué puedes esperar de él. Importancia eso. No, sí tiene mucha importancia. Somos cualquier cosa. Hay una ideología, hay un elemento que se puso ahí. Yo no estoy de acuerdo en que seamos cualquier cosa. Hay una definición, hay que llevar a la gente. 2, decirle que no sabemos gobernar internamente para proponer una gobernabilidad democrática a la gente que sea creíble. Y 3, resolverle ante la gente para qué queremos gobernar. ¿Dónde están las causas de la gente por delante para con ellas construir nuestra propuesta de gobierno? Nada más. Yo quisiera comentar que el PRI lo que requiere es tener una limpieza desde adentro, que en realidad ese código, el código de ética partidaria, ese código de justicia partidaria, sea un código que a la militancia y a la ciudadanía le dé una garantía de que los funcionarios emanados del partido, tanto para los cargos de elección popular como para los cargos en los que van a ser funcionarios de cualquier nivel, confíe la gente en ellos, confíe la ciudadanía, porque repito nuevamente, nosotros, la sociedad civil, está cansada de todos los políticos de los partidos porque los hemos defraudado por los actos de corrupción en los que hemos caído. Y tenemos que hablar en la mesa y hablar lo que es la verdad. O sea, ese es el gran problema, eso es lo que lacera al político en México y eso es lo que tenemos que hacer para que la ciudadanía empiece a tener y creer en nosotros y la sociedad civil empiece a saber que los políticos en México tenemos también la obligación de las expectativas que están esperando de nosotros, dárselas lo mejor que se pueda. César Augusto, ¿coincides con eso?
Bueno, sí, desde luego, pero yo quisiera darte mi punto de vista de qué es lo que, en mi opinión, le falta al PRI en este momento. Le falta una dirigencia que tenga dos elementos, humildad y elemental sentido autocrítico, elemental, porque el PRI es un partido muy grande. Pero ahí está Ochoa Reza, él es el líder. Sí, bueno, pero sí, ya sé, pero a la dirigencia le falta estas dos cuestiones, humildad y sentido autocrítico. Mira, no puede ser que si organizas un evento, el PRI tiene una experiencia de años, podemos organizar este y muchos más. Las campañas presidenciales nuestras son siempre muy bien organizadas. Tenemos una gran experiencia, un bagaje ahí que tenemos que reconocer. Pero en este momento, pues si la situación estuviera como en otras épocas, no estaríamos discutiendo estas cosas aquí, ¿verdad? Es evidente que hay una inquietud en la sociedad en contra de los partidos y de los políticos. Y esto lo tenemos que reconocer con humildad y decirle a la gente, hombre, vamos a hacer un esfuerzo para salir con una plataforma y una propuesta eficaz, distinta, ¿verdad? Coincidimos en la propuesta. Me parece que una posibilidad de ser competitivos es que la militancia defina la candidatura. No cometamos el error de Morena, que un solo hombre define las candidaturas. Quien piense que el PRI debe volver a ser como fue hace tiempo, que funcionaba, me parece que está fuera de la realidad. Como es Morena hoy. Es mejor que la militancia se equivoque. 10, 12, 13 millones de mexicanos que participarían en la interna. Yo no sé por qué quiere una cúpula o un solo hombre decidir la candidatura o las candidaturas del PRI. Me parece que en la medida en que respetemos a la militancia, en esa medida vamos a generar una enorme movilización en el país. Y la otra, nosotros respetamos al presidente de México, es un militante del partido, pero para nosotros pesa un voto en sus definiciones. Me parece que el PRI tiene que alejarse de lo que no beneficia a los mexicanos y tienen que marcar distancia. Así como se aplauden los buenos gobiernos priistas que hacen buenas acciones de gobierno, también se tienen que señalar y se tiene que tomar distancia. No tenemos por qué nosotros asumir las responsabilidades constitucionales de los gobiernos federal, estatales y municipales. Me parece que en esa medida la sociedad podrá participar, podremos ser competitivos y podremos ganar la presidencia de México. Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, así son los tiempos de la televisión, ustedes lo saben. Hemos escuchado y hemos visto los priistas hablar de su partido. ¿Cómo lo ven después de este fin de semana de definiciones? No es la última palabra, no se ha terminado este proceso rumbo al 2018, así es que seguiremos platicando con los cuatro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Momento de hacer una pausa.